Saludos, señores. ¿Vendió realmente Leonel Fernández las empresas del Estado? Pues déjame decirte que no. Y vamos a verlo con detalles. Iniciamos. Bien, señores, se ha orquestado una campaña desde hace muchísimos años sobre la figura del doctor Leonel Fernández para desacreditarlo, diciendo que él vendió las empresas del Estado. Pero, para cambiarte ese chip que tú tienes en la mente de decir Leonel vendió, a entonces decir Leonel capitalizó, y esa capitalización lo que ha traído es beneficio para los futuros gobiernos. Entonces eso hay que ir por parte y hay que irlo detallando suavemente. Pero primero quiero decirte que nosotros tenemos que tener un mínimo de pensamiento crítico y preguntarnos, cuando veamos una frase como esa que Leonel vendió, decirnos, ven acá, pero ¿y Leonel heredó alguna empresa? ¿Su papá o su mamá le ha dejado alguna empresa para él venderla? ¿Bajo qué marco legal se realizó esa venta de esas empresas del Estado? Esas son interrogantes que hay que hacerse. ¿Quién compró esas empresas del Estado? ¿En cuánto la compró? Todas esas son interrogantes que hay que hacérsela porque uno tiene que investigar, no es solamente escuchar una campaña que se haya realizado, que se haya orquestado hace muchos años sobre la figura de una persona, sino que hay que averiguarla. Nadie puede creer 100% en el otro, sino que hay que hacer un proceso de investigación y entonces usted llegar a sus propias conclusiones. Pero bien, vamos primero a definir estos tres conceptos. Vamos a definirlo. Número 1, vender. Número 2, privatizar. Y número 3, capitalizar. Vamos a ver lo que lo tengo aquí escrito. Vender. ¿Qué es vender? Es la acción de entregar un producto, servicio o un bien a cambio de un pago. Privatizar. ¿Qué es privatizar? Es el proceso de transferir la propiedad, la operación y la gestión de activos o empresas del sector público estatal al sector privado. Eso es privatizar. Y capitalizar es el proceso de aumentar el capital propio de una empresa invirtiendo sus ganancias o atrayendo capital externo para impulsar su crecimiento. Visto estos tres conceptos, entonces ahora vamos a ver cuáles fueron esas empresas que en el año 1998, que fue cuando inició ese proceso, se capitalizaron. No fue que se vendieron, sino que se capitalizaron. Y ya vimos el concepto de capitalizar. Vamos a repetirlo de nuevo. Capitalizar es el proceso de aumentar el capital propio de una empresa, invirtiendo sus ganancias o atrayendo capital externo para impulsar su crecimiento. Bien. ¿Cuáles fueron las empresas que formaron parte de esta capitalización? Eje Jaina, por ejemplo. Eje Itabo. Molinos Dominicano. También la Tabacalera, también Edenorte, de Este, de Sur, las empresas de Corde, el CEA. Fundamentalmente esas empresas fueron las que se capitalizaron. Pero esas empresas eran cascarones, como decimos aquí en el buen dominicano, que no estaban produciendo nada prácticamente. No porque Leonel la quebró en su periodo de gobierno 96-2000, no, sino porque ya eso venía en un proceso de quiebre desde los gobiernos de Balaguer. Yo recuerdo que en esos gobiernos había que subsidiar a todas esas empresas, incluso hasta con la nómina que pagaban. Todos los directores y administradores de estas empresas le llevaban un presupuesto a la presidencia de la República en la época de Joaquín Balaguer, para que entonces la presidencia de la República le mandara una subvención y poder pagar incluso hasta parte de la nómina, porque las empresas no producían ni siquiera para pagar la nómina. Y aparte, entonces, esa nómina siempre iba creciendo porque muchos dirigentes del Partido Reformista le enviaban currículos con cartas del Partido Reformista anexada abajo y una firma de algún dirigente para que le nombraran en algunas empresas de estas a todos esos partidarios, a todos esos dirigentes del Partido Reformista. Y entonces esas empresas lo que estaban era dejando prácticamente pérdidas.
todos los meses estaba dejando prácticamente pérdidas. Entonces, esas empresas eran cascarones que no le dejaban beneficio al Estado dominicano. Entonces, Leonel encuentra esa situación cuando llega a la presidencia de la República en el año 1996. Y él dice, bueno, tenemos que buscarle una salida a esta situación. ¿Qué salida le podemos buscar? Entonces ahí entra ya un proyecto de ley que él somete al Congreso Nacional, a ambas cámaras, la de diputados y la de senadores, que indicaba que estas empresas se iban a capitalizar para que puedan generar rentabilidad y por ende el Estado pueda obtener ganancias. Cuando el doctor Leonel Fernández somete eso al Congreso Nacional, ambas cámaras eran del Partido Revolucionario Dominicano. Es decir, la mayoría de diputados y la mayoría de senadores eran del Partido Revolucionario Dominicano, hoy PRM, porque es el mismo partido. Y entonces ellos aprobaron en el 1999 esa ley de capitalización. Entonces, estas empresas fueron capitalizadas en el año 1999 mediante la ley 141-97. Y de ahí, entonces, se forma una institución llamada FONPER. ¿Qué es el FONPER? El FONPER es el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas. Ahora bien, ¿cuánto de beneficio ha dejado el FONPER? El FONPER ha dejado de beneficio por año entre 3.000 a 3.200 millones de pesos. A todos los gobiernos después del año de 1999 le ha dejado aproximadamente entre 3.000 y 3.200 millones de pesos todos los años. Es decir, que pasamos de subsidiar como Estado a todas estas empresas que estaban dejando pérdida en su momento a recibir fondos que superan los 3.000 millones de pesos anuales. Pero hay otro detalle. Las empresas no son de ningún sector privado ni de ninguna persona en particular. Siguen siendo del Estado. Porque estas empresas simplemente lo que están es capitalizadas. Por ejemplo, entre esas empresas también estaban Edenorte, Edeste y Edesur. ¿Y qué ocurrió con estas tres empresas? Esas empresas fueron reestatizadas. Esas empresas estaban capitalizadas en su momento por Unión Fenosa, que eran unos españoles. Entonces, estas tres empresas fueron reestatizadas en el gobierno de Hipólito Mejía, en el 2003. Es decir, que estas empresas volvieron a ser del Estado como hasta el día de hoy, que son del Estado todavía. Pero ese gobierno de Hipólito Mejía tuvo, obviamente, que pagar una indemnización a esa empresa que estaba administrando las tres EDES, porque el contrato se vencía en el 2017. Y como se reestatizó en un periodo de tiempo mucho antes de finalizar ese contrato, entonces se tuvo que pagar una indemnización. Entonces, ¿qué ocurrió? Que ya esas empresas son del Estado de nuevo. Por tanto, ese chip que tú tienes en la mente, que dice permanentemente, Leonel vendió, ya deberías de cambiarlo y decir, Leonel capitalizó las empresas del Estado y por ende han dejado beneficio a todos los gobiernos. Pero yo quiero que escuchemos al propio Leonel Fernández referirse a este tema. La CDE nunca se privatizó. Lo que hubo fue un proceso de capitalización. ¿Qué diferencia hay? La privatización es cuando una empresa de propiedad del Estado se transfiere plenamente al sector privado. Es decir, hay una transferencia de la titularidad del derecho de propiedad de una entidad del Estado hacia el sector privado. Eso no se ha producido con ninguna entidad propiedad del Estado. Yo digo que me existe una sola. No existe. Ahora, capitalización es cuando se autoriza al sector privado a hacer una inversión equivalente a un tope del 50% del valor de las acciones, el valor de mercado de las acciones propiedad del Estado. Bien, ahí escuchamos al doctor Leonel Fernández referirse a ese tema. Entonces, ya tú sabes que Leonel no vendió ninguna de las empresas del Estado.
sino que la capitalizó. Y esa capitalización le ha dejado muchos beneficios a través del FOMPER a todos los gobiernos. Seguimos.